San Lucas 19, verso 1, acompáñame a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor Jesús, gracias por haber venido a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Gracias por ese trabajo que sigue haciendo, mi Dios. Gracias porque no ha venido por su iglesia, porque la puerta sigue abierta, mi Dios. Y gracias porque todavía la gente que oye su palabra, mi Dios, muchos creen y muchos hacen ese pacto con usted de querer caminar en su camino y querer estar con usted allá en ese lugar que usted nos ha prometido. Le damos gracias por la decisión que ha tomado ahora, mi Dios, nuestra próxima hermana Carisma. Le damos gracias por todos los que estamos aquí y le pedimos que nos bendiga con esta enseñanza que habla nuestra vida, que nos prepare, mi Dios, para seguirnos gozando con el bautismo. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Tomen su lugar, por favor, unos momentos. El título que le he puesto a esta enseñanza, hermanos, como siempre quiero que se lo graben. Entre más se distraigan, más nos tardamos, porque voy a estar repitiendo como el maestro ahí en la escuela. Cuando ve que no entendieron, pues vuelve a repetirlo. Y a veces aventajamos menos. Pero si todos están atentos, hermanos, me voy más rápido. El tema se llama, hermanos, el título de hoy de la enseñanza se llama: ¿cuándo fue que me perdí? En interrogación. Repítalo conmigo. ¿Cuándo fue que me perdí? Hermanos, parte del corazón del evangelio de nuestro Señor Jesucristo está en estas palabras. Estas palabras se repiten mucho y son parte del corazón de lo que es el evangelio. Hablar de salvación y hablar de perdidos. Si no hubiera habido perdidos, no hubiera habido necesidad que nuestro Señor Jesucristo hubiera venido. Pero Él vino por amor a los perdidos y por su plan que ha tenido siempre desde la fundación del mundo. Nosotros los humanos, hermanos, le llamamos vida desde el momento en que nace una persona hasta el momento en que se muere. Pero delante de Dios eso es solamente un abrir y cerrar de ojos. Él piensa en una eternidad y no piensa carnalmente. La Biblia dice que para nuestro Dios todos viven. Y cuando hablaba de Abraham, de Isaac y de Jacob, no hablaba como que estaban muertos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que para Dios ellos siguen vivos. Nosotros, por no conocer y por falta de fe, los humanos pensamos en la vida desde el momento en que nacimos hasta el momento en que morimos. Pero se nos olvida, hermanos, tristemente, que la vida no comienza cuando naces, ni se acaba cuando mueres. La vida comenzó, hermanos, desde que Dios formó a Adán y dice la Biblia que sopló en él el espíritu de vida.
Y ese espíritu de vida está en nosotros los seres humanos. Y cuando una persona se une a otra, hermanos, ese espíritu de vida va en nosotros para formar una nueva persona. Porque Dios todo lo hizo perfecto. En unión, hermanos. Es algo hermoso, hermanos, cómo nuestro ADN, hermanos, se comparte el del hombre y de la mujer. Cómo Dios, habiendo hecho células de 46 cromosomas, hizo células de 23 cromosomas para unirlas y formar una sola que después sería otro nuevo ser viviente. ¿Dónde comienza la vida? Hay discusiones, que si el aborto, que sea la primera, que sea la segunda, que sea la tercera. La Biblia tiene un mandamiento que dice: no matarás. Y lo único que hace falta para que alguien muera es que esté vivo. Lo más importante que se necesita para que alguien muera, hermanos, es que esté vivo. Y sucede que esa célula, tanto del hombre como de la mujer, está viva. No está todavía unida a la otra para formar una nueva vida. Pero en el momento en que se juntan, forman una sola. Y desde allí está viva. El no matar no habla de muchas células ni de pocas. Delante de Dios, hermanos, desde el momento en que nos empezamos a formar, comienza la vida. Aunque no la veamos. Dice el rey David en el Salmo 139, tú me formaste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. Y luego formaste todas aquellas cosas que después fueron hechas sin faltar una de ellas. La vida, hermanos, cuando hablamos de no matar en el mandamiento de Dios, es a lo que tiene vida. No habla de días o de tamaño. Habla de un ser. Que Dios lo mira de un modo y nosotros a veces lo queremos mirar de otro. Y la vida, hermanos, es un lapso de tiempo en lo que es la parte humana carnal. Un lazo de tiempo, un espacio de tiempo pequeño. Y más pequeño para unos que para otros. Porque muchos se mueren de días, otros de meses, otros de años. Gracias a Dios algunos ya tenemos varios y todavía estamos aquí. Pero a veces nosotros miramos que nada más es hasta ahí la vida. Pero para Dios, hermanos, no es así. La vida es solamente, la vida en este cuerpo no es solamente un viaje. Fíjese lo que estoy diciendo, es solamente el espacio de un viaje, corto o largo, pero es un viaje. Nosotros fuimos creados con un propósito, dice Dios. Y Dios no ha cambiado su propósito. Dice que nos creó para alabanza de su nombre. Y Dios no ha cambiado su plan y su propósito. A mí la Biblia me dice que en el jardín del Edén había un árbol que es el símbolo de la vida eterna y que se le llamaba el árbol de la vida. Y la vida me enseña a mí en Apocalipsis que ese árbol de la vida está allá en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo le hizo Dios y cómo pasó? No sé. Pero el jardín del Edén fue cerrado por Dios, pero el árbol de la vida aparece allá, hermanos, en la Nueva Jerusalén, donde allí va a dar cada mes su fruto y dará 12 frutos y cada fruto a su tiempo, pero es el árbol de la vida. Y es vida eterna la que Dios habla. El título del tema, hermanos, ¿cuándo fue que me perdí? En algún espacio, hermanos, de cuando nacimos a cuando nos fuimos, en ese espacio, el que se pierde, ahí se pierde. Ya después que nosotros morimos, ya no hay peligro de perdernos, ni tampoco de salvarnos.
A donde nos tocó, y por más misas que nos manden decir y rosarios que nos digan, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los libros de la vida son cerrados y se van a abrir hasta allá, hasta donde sea el juicio. Y ahorita vamos por este espacio del peligro de perdernos. Perdernos, hermanos, como cuando usted va en un viaje y salió de un lugar y va para otro. El peligro es que se pierde en el camino antes de llegar allá. Ya cuando llegó, ya no se perdió. Pero lo que pasó con la humanidad, hermanos, es que en ese espacio nos hemos perdido muchos. Unos antes, otros después, pero ahí nos perdimos. La Biblia dice, hermanos, que Adán, después que pecó, se perdió. Pero Dios lo sacó del jardín del Edén, donde había vida eterna, donde podía comer del fruto de la vida, y ya no pudo comer, porque Dios ya no le dio ese permiso. Así dice Dios: ahora lo voy a echar para que no alargue su mano y siga comiendo del árbol de la vida y viva para siempre. Y salió Adán afuera, hermanos, y desde entonces la Biblia dice que reinó la muerte desde Adán hasta Cristo. No se había vuelto a abrir la puerta. Todos nacimos fuera del Edén y nacimos de Adán. Y nacimos perdidos. Y solamente hay un camino. Dice San Pablo, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo, hombre. Él dice, yo soy la puerta. No dijo, soy una puerta. Él dice, yo soy la puerta. Él es el único medio, hermanos. El que Dios puso. El que pagó el precio de esa falla de Adán y de nosotros por herencia. Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Y eso de que Él murió en la cruz por nosotros no quiere decir que porque ya murió yo ya estoy ahí. Él pagó el precio solamente. Pero hay gente, hermanos, que no basta con que se pague el precio. Hay gente que todavía, aunque le digan ya puede salir, no quiere salir. Ahorita solamente le toma a la gente desear caminar en el camino, porque Dios pagó el precio para que vuelva a entrar. Pero tiene que venir a hacer un pacto con Dios. Hay algo que le estorba al ser humano, desde Adán hasta hoy: los pecados que hemos cometido. Y no se puede comenzar una nueva vida, hermano, cargando todos los pecados. Y como nuestro Dios quiere que comencemos una nueva vida en su camino para llegar allá, Dios propuso a su pueblo un pacto. ¿Tú aceptas caminar en mi camino? Yo te perdono los pecados y te prometo estar contigo todo el camino. Y Él propuso, hermanos, al hombre hacer un pacto, aceptar esa salvación, ese perdón de pecados y volver al camino. Y se lo propuso perdón de pecados en el bautismo, en el nombre de Jesús. ¿Dónde nos perdimos nosotros? Nosotros estábamos perdidos desde Adán. Nacimos en pecado. Aún David lo dijo: en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. San Pablo lo habla a los romanos. Isaías lo habla. Ahorita vamos a ir a leer esa escritura. Pero lo cierto, hermanos, que el plan de Dios es que lleguemos allá, a la vida eterna. Y aquí en el camino es donde se pierde el ser humano mientras que llega allá.
Y nuestro Señor Jesucristo vino, dice San Lucas 19:10, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, hermanos. Zaqueo es alguien que el Señor escogió para darnos esta enseñanza. Zaqueo es el símbolo del perdido y de la promesa de Dios. Eso es Zaqueo. Para que nosotros lo entendamos mejor. Zaqueo era un hombre publicano que era el símbolo de los pecadores que se alejaban de Dios. Un hombre rico, pero que de pronto supo que el Señor Jesús iba pasando por ahí y quería verlo. Él tuvo ese deseo de verlo de cerca. Y la Biblia dice que era un hombre chaparrito, chaparrito. Y que a causa de la multitud no podía verle. Y Zaqueo queriendo verle, deseando verle, hermanos. Dios mueve todo, hermanos. Se adelantó y se subió a un árbol para poder verlo, porque sabía que por ahí iba a pasar. Pero ahí el Señor aprovecha para darnos a nosotros e ilustrarnos, hermanos, dónde nos perdimos y dónde nos podemos volver a encontrar. No es en otro lugar, porque el que nos vino a buscar es Él, y el que nos encuentra es Él. Y dice en San Juan que no lo escogimos nosotros a Él. La vida no es una casualidad. Cada cosa que te pasa en la vida no es una casualidad. Es Dios moviéndose. Cuando llega el Señor Jesucristo donde estaba Zaqueo en ese árbol, voltea y lo ve y le dice: Zaqueo, baja, desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y ese hombre ya su vida estaba siendo tocada. Yo no sé cuánto habría oído del Señor Jesucristo, cuándo entendía, no sé. Pero lo que me dice la Biblia es que cuando Él le dijo que es necesario que pose yo en tu casa, la Biblia a mí me dice que se bajó gozoso. Zaqueo se bajó gozoso y se fue a preparar, porque iba a posar en su casa el Señor Jesús. Los que estaban ahí empezaron a criticarlo, diciendo: ¿cómo es que Jesús va a ir a posar en casa de un pecador? Y Zaqueo, hermanos, él sabía cómo lo catalogaban, quién era delante de los que se decían santos, pero él estaba contento. Y él empieza en su corazón a declararse quién era y a hacer promesas de lo que quería hacer. Y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a uno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y entonces hace la declaración nuestro Señor Jesucristo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Porque entonces la promesa era solo para el pueblo de Israel, que después se abrió para nosotros también. Pero hasta ese momento la promesa todavía era solo para el pueblo de Israel. Y le dijo: hoy ha llegado la salvación. Le dijo a todos: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Y nada de su creación se había perdido, nomás nosotros los seres humanos, perdidos. En ese espacio, que Dios nos ayude, en lo que nosotros le llamamos vida, en ese viajecito, este camino que Dios escogió para que lleguemos hasta Él, y lo marcó bien marcado, como dice en Isaías, que iba a ser camino y calzada, y que Él iba a estar con su pueblo
para guiarlo y fortalecerlo y para que aún los ignorantes no erraran. Pero en ese espacio, hermano, muchos, uno no lo han encontrado, otros lo encontramos, nos volvemos a desviar. Y el plan de Dios no ha cambiado. El plan de Dios no ha cambiado. Nos creó para alabanza de su nombre. ¿Cuántos van a llegar o cuántos vamos a llegar, hermanos? Dios nos ayude. San Pablo dice, el que cree que está firme, mire que no caiga. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Quiero leer ese texto que les dije en Isaías 53, donde proféticamente habla de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6, grábeselo. Dice proféticamente Dios hablándonos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos nos descarriamos? Dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos descarriamos en el camino. Cada quien encontró su camino que le gustó y nos descarriamos. En este camino a la Jerusalén celestial, en este viajecito, nos descarriamos. Cada quien encontró su camino. No es fácil a veces al principio, hermanos, cuando uno empieza a leer la Biblia. No la entiende uno. Necesita uno leer la Biblia y orarle a Dios, porque dice nuestro Dios: a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El plan de salvación, hermanos, para los perdidos, Cristo vino, pagó el precio y lo legisló, lo ordenó, lo estableció, de la manera en que nosotros podemos llegar a hacer ese pacto para volver a su camino y tener la promesa de que ahora vamos a caminar en su camino con la ayuda de Él, como Él lo promete. Y Él espera, hermanos, que usted y yo lleguemos allá. Si no esperara, no hubiera muerto en esa cruz. Si Dios no creyera que algunos de nosotros vamos a llegar hasta allá, no hubiera muerto en esa cruz, pero Él cree que muchos de nosotros podemos llegar allá. Y dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y dice que cuando una oveja se descarría, él deja las 99 para ir a buscar esa.
Dice que porque un alma para Él vale más que todo el oro del mundo. Por eso esos textos que no tienen medida. Por eso no dice cuánto nos ama, sino dice de tal manera amó Dios al mundo. Vino y pagó el precio, estableció la forma y la puerta está abierta. Desde Adán hasta Cristo reinó la muerte, no se había abierto la puerta. Pero ahora nosotros predicamos las buenas nuevas de salvación, que la puerta fue abierta. Que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Y que esa reconciliación Él tuvo que pagar un precio, hermanos. Pero que nos perdona. Como cuando a alguien se le ofendió, hermanos, y aquel viene y aunque sea el ofendido, quiere seguir en amistad con esa persona, en relación con esa persona, y le perdona las fallas. Por eso se llama reconciliación también el Evangelio, hermanos. San Juan 14, otro texto muy conocido. Lo voy a leer. Ya acercándose la fecha en que nuestro Señor Jesucristo iba a morir, les empezó a hablar más claramente todo. Y en el capítulo 14 les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y nos hace a nosotros hoy esta declaración: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no va a haber, hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Pero ahora, ¿qué dice? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vuelve a repetir el plan de Dios. La nueva Jerusalén, las moradas celestiales, hermanos, Él fue a prepararlas nada más. Ya estaban ahí. Porque el plan de Dios sigue ahí en pie. Y antes de morir le dijo a sus discípulos: yo me voy a ir, antes voy a preparar el lugar, pero yo voy a volver. Y me los voy a llevar allá, solamente voy a preparar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y mientras Él no venga por su iglesia, hermanos, es porque todavía hay espacio. Cuando el espacio, hermano, cuando el número de sus escogidos se complete, Cristo viene por su iglesia. Ese día, hermanos, que se complete el número, Cristo viene por su iglesia. Mientras no se haya completado el número, hay espacio. ¿Cuándo viene Cristo? No sabemos. No sabemos. Hay señales que habla la Biblia de cuándo va a venir, pero mientras no venga, hermano, la puerta sigue abierta. Y les está diciendo a sus discípulos esto, pero de pronto sale uno de ellos cuando le dice: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Pero a veces andamos, aún los que estamos adentro, medios perdidillos, que no sabemos el plan de Dios y el camino, hermanos. ¿Y a dónde iba Él? Y las moradas que preparó, y todavía estaban ellos, pues ¿a dónde? Y le dice uno, Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. No dijo nadie va. Dijo nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay otro medio para entrar, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo dijo que no. San Pablo dijo que no. San Pedro dijo que no.
Es el único. ¿Cómo sabemos a dónde vas? ¿Cómo vamos a saber el camino? Dijo, yo soy el camino. ¿Usted quiere estar en el camino para llegar allá? Él es el camino. Entonces, ¿qué necesita usted si Él es el camino? Estar en Él. La gente a veces habla de que se van a ir al cielo y que se van a ir al cielo, hermano. Nadie se va a ir al cielo. A lo mejor si se pudiera, yo ya me hubiera ido en un momento de desesperación. Cuando llegan los problemas, si fuera nada más como sacar el boleto para Tarsis, muchos ya nos hubiéramos ido, ¿qué estar batallando aquí? Pero nadie se puede ir al cielo. Estamos esperándolo a Él para que nos lleve. Si en el espacio que nos da aquí de vida nos perdemos, hermano, imagínense irnos al cielo. ¿A dónde nos vamos? A veces en la selva, hermano, se pierden un pedazo ahí y se pierde, ya nos dando vueltas en el mismo círculo. Irnos al cielo solos. ¿Quién va a venir por nosotros? ¿Alguien más va a venir por nosotros? Nadie. El que pagó el precio es Él, la puerta es Él y el pacto lo haces con Él y vives en Él y es el que te ayuda. Y Él es el que va a venir por ti. ¿Cómo se llama el mensaje, hermanos? Aunque tengo suficiente, pero ¿cómo se llama el mensaje? ¿Cuándo fue que me perdí? A eso vino Él, hermano. O nacimos perdidos o nos perdimos, pero lo bueno es que todavía hay espacio y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo fue solamente un ejemplo que Él usó. Saqueo era de la familia del pueblo de Dios, pero le gustó el billetito, le gustó esto, le gustó lo otro. Hay quien le gusta una cosa, lo deslumbra otra y agarra ese caminito. Y desde el Antiguo Testamento nos dice nuestro Dios, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Y de pronto, ¿pero qué tiene de malo? Pero no será malo, pero ya te saliste del camino. Porque ¿qué diferencia tiene el 20 y el 35? Y más si se van a California y agarran la 99, decían allá. Decía uno de mi rancho, allá hasta parece que voy por la 99. Porque hay unos espacios así que se puede dormir usted y el carro. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Que uno te lleva para un lado. No que está feo, no que está, no. La diferencia es que uno te lleva para un lado y el otro te lleva para otro. Y hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero lo que a ti te parezca es una cosa. Pero Dios dice, el final de ellos, ¿cuál es? A ti te parece perfecto, pero si la vida se acabara el día que te mueres, qué bueno sería. Pero dice Dios, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero el final de ellos es muerte. ¿Qué es lo que va a hacer Carisma hoy con Dios, hermanos? Un pacto. Con Dios se pacta, hermanos. Él tiene promesas y te pide algo. Tú lo aceptas. Dios no está forzando a nadie. Cuando entraba el Señor Jesucristo en alguna ciudad que no lo recibían, hasta sus discípulos les dijo, sacudiéndonos los piecitos, nos vamos de aquí. Ni polvo queremos llevar de aquí. ¿Forzó a alguien? No, sencillamente. Los discípulos enojados, Señor, manda que digamos que descienda fuego del cielo y los acabe. No podían, si no es capaz que ellos hubieran mandado fuego. Les dijo el Señor Jesucristo, ustedes no saben de qué espíritu son. No vinimos a matar gente,
Mañana a lo mejor cree, mañana a lo mejor se compone. Vámonos a otro lado. Y hasta la fecha, hermanos, Dios no está forzando a nadie. A nadie. Pero las promesas de Él, hermanos, son hermosas. Son hermosas. Se deslumbra uno a veces aquí en este mundo, hermano, con el brillo de las cosas de este mundo. Pero al final de ellas es el preocupante. No que hoy no te estés gozando en ellas, sino a dónde te lleva al final. Y esto no lo dice Dios por asustar, hermanos, pero es que en realidad dice la salvación es hoy. Porque mañana, ¿quién está seguro del día de mañana? Y eso no es para asustar a nadie, pero ¿quién está seguro del día de mañana? Y si Cristo no viene, hermanos, en 20 años más, ¿querré yo vivir estos otros 20 años sin Él? Usted quisiera vivir, dijera, no, pues Señor va a venir hasta dentro de 20 años. Ya cuando falte un mes me pongo a cuentas con Él. Vengo y le pido perdón. Si se pudiera, mucho lo haríamos, hermanos. Tal vez. Pero es que a Él sí le hace caso cuando Él llama. Porque no es de nosotros la fe, Él es el que nos da la fe. Y además mi entendimiento me dice que yo qué voy a hacer allá afuera, si de allá vengo. Y yo no quiero vivir sin Dios, ya sé lo que es vivir sin Dios. Hay muchas alegrías allá afuera, hermano, pero hay unas tristezas que la gente mejor se pone drogada. Muchos allá están en el manicomio que no pudieron soportar todo. Pero en Cristo tienes un lugar donde vienes. Él no es dinero, hermanos. Él no es lujos. Él es salvación, Él es paz, Él es gozo, Él es vida eterna. Pero a veces las cosas de afuera brillan, pero Él no es eso. Él es el gozo verdadero. Mi paz os dejo, dijo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No, la paz que dice el mundo son acuerdos ficticios. La paz de Dios es otra cosa. Y la puerta está abierta. Así que, hermanos, vamos a parar ahí con ese pensamiento. ¿Cuándo fue que me perdí? No importa cuándo haya sido. Cristo ya vino. Y vino por ti y vino por mí. Le dice San Pablo a los filipenses, y por todos murió. Así. Y por todos murió Cristo. Eso no quiere decir que ya estamos adentro. Él está ofreciendo, quieres hacer el pacto, el precio está pagado. Amén. El precio está pagado. Él dice, ¿quieres venir a hacer el pacto? Hay que buscar todas las promesas de Dios, hermanos. Hay que leer hasta los que están en letra chiquita. Pero ¿sabe qué va a encontrar? Que los planes de Dios para nosotros son de bendición siempre. A nadie nos conviene estar allá afuera. Así que la puerta está abierta, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración.